presidente Maduro anuncia medidas sobre la situación con Colombia. A esta hora preside un consejo de ministros en Caracas. Gobierno adopta medidas para proteger economía de zonas afectadas por cierre de frontera con Venezuela. Gobierno buscará que el presidente cuente con facultades extraordinarias para implementar los acuerdos de paz. Emergencia nacional por sequía. Según el Ministerio de Vivienda, son más de 300 municipios en riesgo por desabastecimiento de agua. La historia del desangre del Hospital Público San Jerónimo en Montería. Alcalde Gustavo Petro le pide al gobierno nacional que le permita definir la política pública de transporte en la capital y así regular servicios como Uber. Gobierno anuncia reducción de aranceles para los sectores agroindustriales afectados con el alza en el precio del dólar. Récord histórico en la producción cafetera del país. Superó los 13 millones de sacos en los últimos 12 meses. Amistoso con Perú será muy diferente a juego por eliminatoria, dice Peckerman. Análisis sobre cómo jugarán Colombia y Perú mañana en New Jersey. Purito Rodríguez, nuevo líder en España. Nairo sigue perdiendo tiempo. Desde los estilos más varoniles, con tupidas barbas, hasta los más modernos con cortes asimétricos, el estilismo masculino se amplía. Al final de la emisión, tendencias. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Maduro sí aceptará el encuentro con el presidente Santos en Montevideo después de su agarrón con el presidente uruguayo. 2. ¿En qué van realmente los contactos entre el gobierno y el ELN? 3. Se alista una gran reforma en la extradición de nacionales. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que está dispuesto a reunirse con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, en Uruguay, atendiendo hacia una invitación hecha por el presidente Tabaré Vázquez, quien ofreció sus buenos oficios para mediar en la crisis que enfrentan Colombia y Venezuela. A esta hora, el presidente Maduro interviene ante el Consejo de Ministros en una locución que es transmitida por la cadena nacional venezolana de televisión. 10 horas hasta Portugal. Y en Portugal estuvimos 3 horas mientras abastecían el avión. Y de ahí 10 horas a Jamaica. ¿Cuánto le da? 38 horas continuas, sin parar. Y llegamos a Jamaica, al 10º aniversario de Petrocaribe. Y a los 200 años de la Carta de Jamaica. Esa es la ruta del Nuevo Mundo. Vietnam, China, el Asia, Rusia, la OPEP y nuestro Caribe, nuestra América Latina, nuestro Petrocaribe, nuestra ALBA. Ahí llegamos. Más adelante, cuando se refiera al tema de la situación con Colombia, nos encadenaremos con Venezolana de Televisión para conocer los anuncios. Y el presidente Juan Manuel Santos anunció la declaratoria de emergencia económica en los departamentos fronterizos con Venezuela. La medida se prolongará por espacio de 90 días. Según el presidente Santos, estas medidas tienen como objetivo seguir garantizándole a los colombianos deportados de Venezuela educación, salud, vivienda, empleo, también apoyo económico y social. Esta emergencia se declara por 30 días en los municipios fronterizos con Venezuela, en los departamentos de La Guajira, norte de Santander, Cesar, Boyacá, Arauca, Bichada y Guainía. Se facilitan los permisos de residencia o solicitudes de nacionalidad a los venezolanos que llegaron con sus familiares colombianos. Se les suspende el requisito de libreta militar para trabajar o para matricularse en entidades educativas. También es una oportunidad para que pimpineros y maleteros cambien de actividad, se formalicen y se dediquen a trabajar en sectores legales. Para activar la economía de la región fronteriza, también se levantará en los municipios cobijados por la emergencia la prohibición de realizar convenios administrativos establecida por la Ley de Garantías. Por su parte, la canciller María Ángela Holguín presentó hoy en Ginebra, ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, un informe sobre la situación humanitaria que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela. La canciller venezolana Delcy Rodríguez calificó el hecho como un reality show.
La ministra de Relaciones Exteriores se reunió primero con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde lo puso al tanto de la situación humanitaria que se vive actualmente en la frontera colombo-venezolana. En todas las reuniones, la ministra Holguín les manifestó la necesidad de que se respeten los derechos humanos y la dignidad de los colombianos que han soportado estigmatización, señalamiento y discriminación por razones de nacionalidad. Mañana se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Les insistimos que nosotros estamos convencidos que la salida es un diálogo, es una conversación directa con Venezuela, pero pensar en el futuro de estas personas que desafortunadamente han sufrido estas deportaciones y que por supuesto no vuelvan a ocurrir. La canciller de Venezuela criticó fuertemente la ofensiva diplomática internacional que realiza la ministra María Ángela Holguín. El canciller Holguín pierde su tiempo en Ginebra llevando falsedades sobre la frontera con Venezuela, al mejor estilo de un reality show. Algunos de los parlamentarios del Centro Democrático agudizaron sus críticas contra el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper. Lo tildaron de títere y de marchar al ritmo del presidente Nicolás Maduro. Para el también exministro Juan Lozano, Colombia debe reevaluar su participación en UNASUR tras el bloqueo que quedó demostrado en la última crisis con Venezuela. Lo que hemos visto en las declaraciones del expresidente Samper y en la actitud de UNASUR es que marchan más al ritmo de Maduro, al ritmo de Venezuela, que al ritmo de Colombia. Ni siquiera quisieron hacer la reunión cuando Colombia la solicitaba. Otros sectores políticos también criticaron las últimas opiniones del expresidente Ernesto Samper, a quien calificaron de antipatriota. UNASUR es un apéndice del régimen de Venezuela y un instrumento del castrochavismo. Y el secretario de UNASUR, el expresidente Samper, se comporta como un títere de Maduro. Mañana se radicará en el Congreso una propuesta para un debate sobre la continuidad de Colombia en UNASUR tras los últimos hechos en la frontera con Venezuela. El expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, aseguró que bajo las actuales circunstancias, Venezuela no debe seguir como facilitador en el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. En lo que tiene que ver con Venezuela, el proceso de paz con las FARC no puede continuar en las actuales condiciones. Dice el expresidente y senador Álvaro Uribe que el gobierno de Maduro ya no debe jugar ningún papel en esas negociaciones. Una dictadura que comete un genocidio, que es hecho notorio contra el pueblo colombiano, no debe seguir en la facilitación de ese proceso. Por eso tácitamente pide acciones inmediatas del gobierno Santos. Sería lo deseable. Las declaraciones del exmandatario se originaron en Medellín durante una correría política con su candidato a la alcaldía, Juan Carlos Vélez Uribe. De otra parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que esta semana presentará ante el Congreso un proyecto de acto legislativo que busca otorgarle facultades extraordinarias al presidente para implementar los acuerdos a los que se lleguen con las FARC. El propósito de la iniciativa, según explicó el ministro, es acelerar la implementación de los acuerdos para que los mismos no se conviertan en letra muerta sobre el papel. Así explicó el alcance de las facultades que tendría el presidente. Son facultades para desarrollar los puntos contemplados en La Habana, por ejemplo, todo el tema del desarrollo agropecuario del país, el tema de la erradicación del narcotráfico del país. Busca complementar lo que se hizo con el marco jurídico para la paz. Por su parte, la Comisión Especial de Paz tendría como misión tramitar rápidamente los términos legales para aquellos acuerdos más minuciosos en su fondo jurídico, como la justicia transicional. Se creará este instrumento especial legislativo que deberá tramitar reformas constitucionales y legales dentro de todo el contexto de la viabilización y la implementación de los acuerdos en La Habana. Respetando el Congreso de la República, acudiendo al Congreso de la República para que el Congreso, en su buen leal saber y entender, apruebe esas reformas y apruebe algún mecanismo para poder facilitar, para poder darle más rapidez a la implementación de los acuerdos. El ministro anunció la presentación del proyecto tras una reunión con el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y representantes de los partidos políticos. Cuando el presidente Maduro hable sobre la situación entre Colombia y Venezuela, volveremos al Palacio de Miraflores. Mientras tanto, hay alerta por la intensa ola de sequía que afecta a varias regiones del país y la prolongación de las altas temperaturas hasta el primer trimestre del próximo año. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, advirtió que hay más de 300 municipios en riesgo de desabastecimiento de agua. En más de la mitad del país hay planes de contingencia por cuenta del fenómeno del Niño. Varios municipios podrían quedarse sin agua por el bajo nivel de los ríos. En este momento tenemos en riesgo de desabastecimiento 300 municipios en el país.
Tenemos dos ríos en una situación muy compleja, el río Magdalena y el río Cauca, por debajo de los índices históricos normales. La Comisión de Regulación de Agua dijo que se está estudiando la posibilidad de disminuir el margen de metros cúbicos para sancionar a los despilfarradores. Tendrán que ver eventualmente con la revisión del valor que se está tomando como referencia para decir que es consumo excesivo o no. Por ahora no se prevé racionamiento de energía. Siempre hay que ser eficientes en el uso de la energía porque eso le ayuda al bolsillo y le ayuda al medio ambiente. Sin embargo, los niveles de embalses hoy están muy cerca del 70%. Según la Comisión de Regulación de Agua, al mes se sancionan en promedio cerca de 80.000 hogares por desperdiciar el preciado líquido. La Superintendencia de Salud descubrió graves irregularidades en el Hospital San Jerónimo de Montería. CMI revela la historia del asalto al único hospital público de tercer nivel que opera en Córdoba. El Hospital San Jerónimo es el referente para 1 millón de pacientes SISBEN de Córdoba y Sucre. Fue víctima de un desangre administrativo porque directivos se dedicaron a contratar personal sin necesitarlo. Había cerca de 250 enfermeras para un hospital que tiene igual número de camas, de las cuales efectivamente estaban funcionando menos de 200 camas. Tenían una farmacia sin medicamentos, pero con 25 personas trabajando. Los equipos para ecografía, endoscopias y tomografías estaban dañados, pero había 9 personas trabajando allí. Los abogados también sobraban. Podría estar en óptimas condiciones la defensa judicial con 4 o 5 abogados máximo, y aquí encontramos 12 personas trabajando en el área jurídica. El gerente Nelson Morales vendió un predio del hospital en un exclusivo sector de Coveñas a tan solo 66.000 pesos el metro cuadrado. El contrato de compraventa del predio de 1.200 metros cuadrados en Punta de Piedra fue por 80 millones de pesos. Pese a esos enormes gastos en nómina, el hospital no tenía servicios de vigilancia, lo tenían que cumplir los mismos auxiliares de enfermería. El tratamiento de las enfermedades causadas por la obesidad le cuestan anualmente al sistema de salud 4 billones de pesos. Así lo reveló el ministro Alejandro Gaviria. Los organismos internacionales en salud han denominado la problemática de sobrepeso y obesidad la epidemia silenciosa. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad juega un papel muy importante. Las enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, problemas cardiovasculares son la segunda causa de muerte en el país después de la violencia. Las enfermedades asociadas a la obesidad nos están matando a los colombianos, a niños y a viejos. Y tratar a estos pacientes está siendo insostenible. Entre 2-4 billones de pesos le cuesta al sistema de salud todos los años el sobrepeso y la obesidad. Por eso le están apostando a una política de prevención que incluye temas como impuestos a las gaseosas, pero también la necesidad de regular la venta de comida chatarra en colegios. La Secretaría de Educación tomó varias medidas para ir en ese camino. Una, generar un día al mes de comida sana, un día a la semana sin gaseosas. Según las autoridades de salud, en el país 1 de 4 niños que están en el colegio tienen problemas de sobrepeso o son obesos. El alcalde Gustavo Petro pidió al Gobierno Nacional autonomía para definir la política de transporte en la ciudad y regular el servicio de la aplicación Uber. Y este hijo de perra no paga impuestos. Ante las denuncias de las últimas horas sobre taxistas que hacen retenes y agreden verbalmente a conductores y usuarios de Uber, el alcalde Petro pidió autonomía para que el distrito defina la política de transporte en la ciudad y así regular este servicio y otros similares. El distrito tiene mucha limitación en reglamentar porque la política de transporte no es distrital, es nacional. A nosotros sí nos gustaría tener los instrumentos porque yo creo que hay que regular primero un servicio de taxis moderno. Dijo que la aparición de plataformas tecnológicas como Uber demuestra que se debe cambiar el modelo actual del taxismo en la ciudad. En mi opinión hay que acabar con la empresa intermediaria. Falta de dirimir un conflicto entre las nuevas tecnologías para conseguir taxi. Pero la problemática en las calles continúa. Algunos taxistas anunciaron un bloque de búsqueda contra los carros de Uber. Por su parte, Natalia Prieto, la usuaria intimidada por los taxistas, dijo que demandará a esos conductores. Las autoridades colombianas y mexicanas decomisaron 2 toneladas de cocaína. La mitad de la droga fue hallada en el aeropuerto El Dorado, camuflada en polvo negro para cargar cartuchos de impresora. Mona, esta canina antinarcóticos del aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue la encargada de detectar las 48 cajas que contenían 1 tonelada de cocaína mezclada con polvo negro utilizado para cargar cartuchos de impresoras que iban con destino a México. Después de hacer la incautación y de confirmar que se trataba de cocaína, la policía recibió información de otra tonelada camuflada bajo la misma modalidad que salió del Dorado horas antes y que llegó al aeropuerto de Ciudad de México. Según la policía, la droga iba para el cartel de Sinaloa. Hemos evitado que estas bandas de crimen organizado hayan podido recibir un poco más de
20 millones de dólares. A esta hora la policía está tras la pista de la organización delincuencial que produjo la droga aquí en Colombia y que, según informaciones de inteligencia, opera en la costa atlántica. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció una reducción de aranceles para los sectores agroindustriales afectados con el alza en el precio del dólar. La reducción de aranceles, además de aliviar a los sectores afectados con la tasa de cambio, busca beneficiar al consumidor final. La primera medida se dará sobre los avicultores, porcicultores y lecheros que cuentan con un arancel del 16.6% y el cual podría bajar al 0% para las importaciones de maíz amarillo utilizado como alimento para animales. Y el arancel del 16% afecta el precio con el tipo de cambio que hay hoy. Si esa medida de disminuir el arancel va acompañada de un compromiso de la industria. La segunda medida tiene que ver con la industria azucarera y panelera, que se opone a la reducción de aranceles al asegurar que afecta el comercio nacional. Sin embargo, la concertación contempla bajar de 117% al 70% sin más desmontes en el mediano plazo. No tiene mayores efectos para la industria, efectivamente tiene unos efectos, pero la protección es excesivamente alta. La reducción significará menores costos en producción y por ende evita incrementos en la canasta familiar. En ambos casos, protegiendo al consumidor final. Las medidas de carácter temporal son respaldadas por los gremios avícolas y porcicultores. La solicitud de reducirlos a 0 hasta el 31 de diciembre de este año. Tener un contingente para poder importar maíz amarillo, 1.100.000 toneladas de maíz amarillo sin arancel. El plan de sustitución de importaciones será presentado por el gobierno la próxima semana. Un nuevo récord registró la producción cafetera al llegar a los 13.2 millones de sacos en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses la producción cafetera creció 9% al pasar de 12.1 millones de sacos a 13.2 millones de sacos. Solo en agosto se registró un aumento del 10% y en el año corrido un 13%. Estamos teniendo un buen precio interno y también una buena producción. Ya alcanzamos en los 12 meses una producción superior a los 13 millones de sacos. El aumento en el precio del dólar ha favorecido las exportaciones de este producto, creciendo más de un 13%. El precio internacional está bajando, básicamente porque Brasil está volviendo a sus niveles normales de producción. Eso obviamente implica unos retos para los exportadores. Ha permitido que el precio interno se mantenga por encima de los 700.000 pesos la carga, que es una buena noticia para los productores. Según la agremiación se registra un total de 3.488 millones de árboles renovados. Un informe del Contralor Edgardo Maya asegura que 1 billón de pesos en subsidios para vivienda no se han hecho efectivos. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, respondió al Contralor. El Contralor General aseguró que muchos subsidios entregados a través de Fonvivienda entre los años 2005 y 2014 no han sido reclamados. Encontramos que 83.000 colombianos fueron favorecidos con estos subsidios para vivienda, en una cuantía de 1.1 billón de pesos. Y lo grave que encontramos es que estos subsidios nunca llegaron a los destinatarios. Sin embargo, el ministro de Vivienda indicó que se está cumpliendo. Hemos recuperado más de 140.000 millones de pesos porque estamos llevando a muchas de estas familias que tenían una carta a vivir al programa de gratuidad. El informe de la Contraloría también señala que a 31 de diciembre del año 2014 no se han entregado las 100.000 viviendas gratis. Ya a septiembre de 2015 van 93.000 viviendas y vamos a terminar diciembre con las 100.000 viviendas. El ministro finalmente aseguró que se cumplirá con las recomendaciones hechas por la Contraloría General. La excontralora Sandra Morelli asistió por primera vez a una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, donde se adelanta un proceso en su contra por presuntas irregularidades en contratación. En presencia de la excontralora Sandra Morelli, inició la acusación de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia por el arrendamiento de una sede para la Contraloría en el Gran Estación 2. De manera consciente y voluntaria, personalmente direccionó y controló la negociación para finiquitarla acorde con sus expectativas futuras, sin observar materialmente los requisitos legales esenciales. La Fiscalía la acusa por celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales y peculado. Para el ente acusador, la celebración de estos contratos no contaron con estudios previos serios ni técnicos. Por el contrario, se intentó dar visos de licitud a algo que era ilegal y trajo sobrecostos a cargo del erario. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,46% a 1.241 puntos. La acción que más subió fue la del Banco de Occidente, con una valorización de 6,06% a 35.000 pesos. La acción que más cayó fue la de Canacol Energy, con una pérdida del 3% a 5.820 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Semargos, al movilizar más de 12.000 millones de pesos. El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.113 pesos con 55 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.810 y la venden en 2.860 pesos. Un euro cuesta 3.530 pesos con un centavo. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 11,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 38 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.475 pesos. CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de votos para la alcaldía de Santa Marta. Estos son los resultados del sondeo. Si las elecciones para elegir alcalde de Santa Marta fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Rafael Alejandro Martínez, Movimiento Fuerza Ciudadana, 32%. Aristides José Herrera Posada, Movimiento Otra Santa Marta es Posible, 16%. Humberto de Jesús Callafa Rivas, de la U, 13%. Rubén Darío Jiménez Monroy, Conservador, 11%. Ricardo José Díaz Granados del Castillo, Liberal, 5%. Voto en blanco, 14%. No sabe, no responde, 9%. Esta es la correspondiente ficha técnica. Del mundo se da cita en Bogotá. Detalles después de comerciales, cuando los espero desde el show Coiffure Francés con las últimas tendencias en peinados. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Centro de Convenciones G12 en Bogotá, en donde se realiza un magno evento de peluquería con más de 15.000 invitados que han venido a descubrir cuáles son las últimas tendencias de cortes en Europa, de la mano de expertos provenientes de Francia. Cada año, Francia, en su Convención Mundial de Peluquería, dicta las tendencias para el año siguiente. Hoy en Bogotá, 3 de los mejores estilistas de este país se adelantaron al evento galo y mostraron en Bogotá lo último en cortes. Micael Ribeiro, uno de ellos, demuestra cómo los hombres hoy tienen más libertades con su pelo. Quedaron atrás los cortes estándar, cada cual imprime personalidad a su estilo. Y los límites se borran. Ahora los hombres están procurando más feminidad en el corte. No tanto rapado, mas con masculinidad y feminidad también. Barbas tupidas, cortes asimétricos con líneas desbalanceadas, otros muy cortos en la parte inferior y abundantes y voluminosos en la coronilla. Como mohicanos, los modelos lucieron estos cortes vanguardistas. Las mujeres no se quedaron atrás y se presentaron propuestas más enfocadas a brindar un espectáculo. Sin embargo, aprovechamos para indagar en los motivos de un problema de nuestro tiempo, la alopecia femenina. Ahora hay tantas mujeres ejecutivas, tantas mujeres que están en el comercio, en la industria, y eso le trae el estrés de nosotros los hombres, y por eso es mucho por estrés que se cae el cabello. Coiffure Francés, una iniciativa que busca la actualización de los profesionales en peluquería del país para que se impregnen de los aires europeos. Bogotá se ha inaugurado una gran vitrina joyera, Expo Joyas 2015. Bisutería, piedras preciosas y todo lo relacionado con ese universo de color y brillo. El universo de las joyas es infinito y por supuesto los diseños innovadores se toman por estos días Expo Joyas. Nosotros le apostamos a las piezas precolombinas pero un estilo más moderno. Sí, utilizamos cristales, utilizamos piedras naturales, pero para que las puedan utilizar jóvenes, igual mujeres adultas y niños también. Las perlas también tienen su espacio en esta feria. Son perlas de diferentes tamaños, en diferentes colores. Manejamos el acero, manejamos también el oro golfi, tenemos diseños personalizados. Y desde Polonia llegaron las propuestas en ámbar, una gema aclamada entre las celebridades. No es una piedra, no es un cristal y no es un mineral, ámbar es una resina fosilizada. Esta línea de accesorios en ámbar fue diseñada exclusivamente para Jennifer López. Dicen que una sonrisa es el mejor remedio para el alma y los payasos o clowns hacen que esto ocurra.
Pues bien, Bogotá se llenará de sonrisas, pues aquí se realizará un encuentro con estos personajes que demostrarán sus poderes curativos. La risa rompe fronteras, por eso 5 mujeres clown del mundo se unen para desarrollar Payapaz en Bogotá. Una semana de funciones, talleres y seminarios para descubrir el poder de la risa. La nariz es una llave muy hermosa que te permite entrar en muchos ámbitos. Trabajar en calle, trabajar en circo, trabajar en escenario, pero trabajar también en ámbitos como puede ser el hospital o las zonas de conflicto, los campos de refugiados, ¿no? Una risa para curar el alma es la consigna de este proyecto que busca no solo entretener, sino también descubrirse y ayudar a otros a través de la risa. Una iniciativa de la Fundación Doctora Clown y el colectivo Caminante que trae a grandes como Ana Delirium de Australia, Colette Gumet de Francia, Merche Ochoa y Marta Carballo de España y Lili Colombia. De rodar por Colombia en labores de producción de su película Mena, el actor Tom Cruise llegó a China para presentar la cinta Misión Imposible. Tras su paso por diferentes ciudades de Colombia, el reconocido actor Tom Cruise ha aterrizado en Beijing, China, en compañía del elenco de la película Misión Imposible. La actriz Rebecca Ferguson y el director Christopher McQuarrie se reunieron con el norteamericano y sus seguidores, quienes esperan ansiosos el estreno de la 5ª entrega de esta exitosa saga en ese país. El actor regresará nuevamente a Colombia para continuar el rodaje de Mena y esta vez llegará a Ayapel, en el departamento de Córdoba, para culminar esta producción. Desde el Centro de Eventos G12 en Bogotá, en donde se realiza el gran show de peluquería Coiffure francés, me despido por hoy, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Maduro sí aceptará el encuentro con el presidente Santos en Montevideo después de su agarrón con el presidente uruguayo. 2. ¿En qué van realmente los contactos entre el gobierno y el ELN? 3. Se alista una gran reforma en la extradición de nacionales. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El presidente Santos aceptó reunirse con el presidente Maduro. Acepta que Montevideo sea la sede del encuentro. Las condiciones que señaló Santos para aceptar la reunión están prácticamente aceptadas por Venezuela. Primera, la apertura de un corredor humanitario para los niños que regresen a clase en Venezuela. Ya se hizo. Segunda, permitir que los camiones que están en la frontera puedan recoger los enseres de los deportados. Se aceptó hoy. Y tercera, respetar los protocolos de deportación. También se aceptó y las deportaciones están suspendidas. Hoy Maduro insistió en que quiere reunirse con el presidente Santos cuando quiera, como quiera y donde quiera. Ese dónde es el que nos pone a dudar sobre si Maduro acepta o no. Recuerden que en marzo pasado, Maduro acusó de cobarde al vicepresidente uruguayo Raúl Sendic por declarar que no tenía pruebas de la injerencia de Estados Unidos en la política venezolana. Por esa denuncia de Venezuela, se convocó una conferencia de cancilleres y el presidente Vázquez la canceló, en protesta por los agravios verbales de Maduro. Hasta ahora, solo se sabe que el expresidente de Uruguay, José Mujica, habló con el presidente Santos para facilitar el encuentro. Y se supo que los presidentes Santos y Vázquez dialogaron hoy telefónicamente y Santos aceptó la mediación. ¿Aceptará Maduro ir a Montevideo? Siguiente pregunta, Inés María. ¿Es cierto que está a punto de comenzar un diálogo de paz con el ELN? De acuerdo con rumores que circulan, el ELN ya habría aceptado que uno de los puntos de la negociación sea la dejación de las armas, lo que habría abierto el camino al diálogo. Se confirmó, sí, que las cosas parecen estar destrabándose y que se han logrado algunos avances, pero se aclaró por parte del gobierno que aún están las dos partes muy lejos de lograr un acuerdo que permita pasar a la parte de la negociación pública. Los equipos siguen trabajando para lograrlo, pero por ahora no se puede anticipar que el acuerdo para abrir la mesa de diálogo se va a lograr pronto. Conclusión, se avanza sí, pero aún no se ve la luz para comenzar a atravesar el túnel. 3.
El Consejo Superior de Política Criminal comenzó a evaluar lo que seguramente serán dos importantes pronunciamientos en torno a la extradición de nacionales colombianos. El Consejo, del que hacen parte los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema, José Luis Barceló, y de la Sala Administrativa de la Judicatura, José Agustín Suárez, además del fiscal Eduardo Montalegre, la ministra de Educación Gina Parodi, el procurador Alejandro Ordóñez, el defensor Jorge Armando Tálora y el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, se reunió en las últimas horas para fijar una postura en torno al proyecto del parlamentario del Polo Democrático, Víctor Correa, que busca frenar la extradición de quienes se acojan a un proceso de paz y a las normas de una justicia transicional. Se da por descontado un concepto negativo frente a la iniciativa. Pero atención a esta, la noticia. El Consejo Superior de Política Criminal evalúa la posibilidad de recomendar al gobierno la firma de tratados de extradición con cada una de las naciones con las que existen acuerdos de cooperación judicial. Así las cosas, comenzaría a abrirse paso la firma de un tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia, que aunque se firmó hace más de 2 décadas, nunca fue ratificado por ambas naciones. Las extradiciones que hasta ahora se han efectuado a Estados Unidos se han realizado a través de convenios de cooperación judicial entre las dos naciones, porque el tratado de extradición se firmó, pero jamás fue ratificado ni por el Congreso americano ni por el nuestro. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, ¿está usted de acuerdo con la reunión del presidente Santos con el presidente Maduro en Uruguay para arreglar definitivamente el asunto de la frontera? Sí, 24%. No, 76%. En este momento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa presidiendo un consejo de ministros a través del canal oficial venezolana de televisión. Esto lo lleva a cabo en el Palacio de Miraflores y estamos a la espera de que se pronuncie sobre la crisis de frontera con Colombia. Escuchemos qué dice el presidente venezolano. Estaciones de servicio de combustible en toda la frontera, eso sí, con la ley, pagando lo justo. Ahí voy a tomar el consejo del Holguín. Les pongo el precio internacional, ¿me parece? En Cúcuta o en Maicao. Yo acepto la mediación del gobierno de Brasil, como se lo dije a ellos, y del gobierno de Argentina. Múltiples hermanos, como el hermano Rafael Correa, el hermano presidente de Panamá, Juan Carlos Varela y el presidente Tabaré, han estado llamando para ayudar al diálogo. Acepto toda la ayuda que haga falta. A todos les digo en privado lo que les digo ahora en público. Esta mano está lista para estrecharse al presidente Santos con respeto y firmeza. Y para sentarnos a hablar 1, 2, 3, 10, 20 horas, todo lo que haga falta. Y sentarnos a trabajar. Y nuestros equipos se unan. ¿Para trabajar contra qué? Contra los paramilitares. Para trabajar en un plan especial suramericano para parar el éxodo humanitario masivo de Colombia sobre Venezuela. Eso es un plan. Hoy estuve hablando con Tarek William Saab, defensor del pueblo, está en Ginebra, se ha reunido con las autoridades mundiales en materia de migración y Venezuela va a recibir una asesoría y un apoyo especial porque han quedado alarmadas las autoridades mundiales por el éxodo masivo de Colombia a Venezuela, solo comparable con el éxodo de África hacia Europa. Hablemos eso con sinceridad, presidente Santos. Yo lo respeto a usted. Espero que usted también nos respete a los venezolanos. Yo creo que, como lo dije ayer en Jamaica, usted está así como, ¿cómo que llaman esto? Una camisa de fuerza. Y los cierres de la camisa de fuerza es el odio que ha sembrado Caracol, que ha sembrado RCN, que ha sembrado El Tiempo, El Espectador.
Pues es la noticia del momento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acepta la mediación de Uruguay y de Brasil para tratar el tema de la frontera con Colombia. María Andrea. Habla específicamente de trabajar como hermanos en conjunto y de trabajar para eliminar el paramilitarismo en su país. Así es, hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI, La Noticia.